A ver si Buenas tardes a todos y a todas, soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. Avisar de que está siendo grabada, todo el que no quiera salir con cerrar su cámara lo tiene solucionado. Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona. Y si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Una vez terminada la ponencia, iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano, para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas y empezamos dando la palabra al compañero Manuel. Hola, buenas tardes, compañeros y compañeros. Hoy, antes de dar paso a mi compañera Marían Rojas, que es la que va a hacer la presentación de nuestro ponente, Luis Alejos, tenemos que lamentar y comentar aquí en este foro, en este grupo colaborativo de la voz de las plataformas, el asesinato de una mujer en Lugo, Cristina Cabo Buján, de 42 años, asesinada y ensañada por su asesino de 32 años. Y bueno, aunque todavía no se ha dado oficialmente como violencia machista, tenemos que lamentar porque está ya como el asesino ha confesado, por lo tanto tenemos que lamentar estas relaciones de violencia y que no puede ser. Tenemos que luchar entre todas y todos para evitar erradicar esta lacra que tenemos en nuestra sociedad. Así que decimos basta ya y ahora pues ya nuestro recordatorio vamos a dar paso a Marían Rojas. Adelante, Marían. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, compañeros, compañeras. Y bienvenido, Luis. Y bueno, soy la encargada de presentarte y esta vez lo voy a hacer bien. Y voy a contar la anécdota de por qué lo voy a hacer bien, porque es su gracia. Es la segunda vez que yo presento a Luis en un evento. La primera vez era en relación a los pensionistas. Pues bueno, estábamos con el decano jurado y les tuve que presentar yo. Y bueno, pues yo me miré un poquito, me documenté y luego me fui a San Google. Y en San Google me ponía así, pues algo de montaña, de Luis Alejos. Y yo, vale, pues muy bien. Hago la presentación relativa a su currículum pensionista y al final de todo pues digo, bueno, y este hombre es muy aficionado a la montaña. Me quedo tan ancho. Empieza la conferencia, acaba la conferencia y me pasan una notita. Y me dicen, en esa notita que nunca supe quién pasó, me dicen, Marian, no es un aficionado a la montaña. Ponía literalmente, es un montañista de élite. Ha hecho 3000, ha subido al Kilimanjaro. Y decía, madre mía, y mi vida, digo, ¿qué es esto? Digo, qué vergüenza. Cuando salimos, pues me disculpé y entonces pues me dijo, bueno, para que no te vuelva a pasar, me regalo este libro. O sea que ahora ya lo voy a hacer bien porque tengo más o menos los datos correctos. Entonces, hoy vamos a contar con Luis. Luis es jubilado de Astilleros. Ha sido un sindicalista muy activo contra el desmantelamiento industrial, todavía incluso creo que está metido en estas movidas en cuanto a recuperar históricos. De su vida laboral durante 50 años, siempre como obrero manual y en astilleros, fundamentalmente en la naval, vamos, de hecho en la naval en Sestao. Compatibilizó el trabajo y los estudios, se licenció en Ciencias Sociales y ha participado en varios congresos desde la perspectiva de la sociología del trabajo. En relación a la montaña, pues es un apasionado montañero, no un aficionado, como yo dije. Ha escrito cientos de artículos, guías, destacando, por ejemplo, los 3000 del Pirineo, incluido el que a mí me ha regalado. Ha estado en diversas cordilleras, los Pirineos, los Alpes, los Andes, el Cáucaso, el Kilimanjaro, los Alpes neozelandeses. Y bueno, el año pasado estuvo en la COP26, recordáis que se hizo en Glasgow, el recorrido de 1000 kilómetros desde el sur de Inglaterra hasta el norte, andando. Aparte de esto, deciros, es miembro de la Coordinadora de Pensionistas de Vizcaya, es compañero mío, de banco, de Juanes, bueno, de esta parte de aquí arriba que tenemos nuestra batalla con las pensiones. Y en ese sentido, comentaros también que
fue una de las personas que participó en el 2019 en la famosa marcha por las pensiones, él en la columna norte, desde Bilbao a Madrid. Poco más, deciros que es un buen compañero, que es un pensionista y un montañista activo y que para la coordinadora pues es un orgullo contar con él. Buenas tardes, Luis, adelante y cuéntanos. Buenas tardes a todas, a todos. Me río porque María me abruma. No sé si está buscando que le invite a algún café, pero bueno, en cualquier caso le invitaría. El riesgo es que defraude, porque claro, me ha puesto el listón a la altura de una gran montaña y bueno, intentaré no defraudar. ¿De qué va esta historia? Pues esta historia va de cambio climático, pero en un entorno muy específico, en las montañas. ¿Y por qué precisamente este tema? Pues porque dentro de muy pocos días, el 11 de diciembre, se celebra el Día Internacional de las Montañas. ¿Cuál es el objetivo de esa conmemoración? Pues sensibilizar sobre la problemática, sobre las amenazas, sobre el patrimonio nacional. El patrimonio natural. Sabéis que la Tierra tiene 3 polos, el norte, el sur, el tercero son las montañas. Las montañas sobre todo esas que están en Asia, que tienen algunas hasta casi 9.000 metros de altura. En el planeta hay unos 200.000 glaciares. Son muchísimos, sí, pero cumplen su función, nos aprovisionan de agua dulce. Y en el Himalaya son 50.000 aproximadamente los glaciares, y ahí es donde está el tercer polo de la Tierra. El problema es que todo esto está en regresión, y precisamente donde más se aprecia el cambio climático es precisamente en los 3 polos, el norte, el sur y las montañas. Esta charla, por tanto, va de montañas. No es técnica, no es científica, pero bueno, sí tendremos que dar un esbozo de lo que supone el cambio climático. De entrada, es irreversible. Por tanto, imprescindible prevenir las emergencias climáticas que ya está produciendo. Inundaciones, incendios, o sea, una serie de catástrofes que antes no eran tan habituales como en estos momentos. El calentamiento global, todos los días estamos yendo a hablar de ello, provocado por los gases de efecto invernadero que producen los combustibles fósiles, el carbón, el gas, el petróleo, junto con la agricultura industrial y la ganadería intensiva. Sobre todo el impacto en la atmósfera es debido a eso, los combustibles fósiles, la agricultura industrial y la ganadería intensiva. Claro que también influye la industria, los coches y tantas cosas, pero las claves están aquí. Por tanto, ¿cuál es la tarea prioritaria que tenemos planteada hoy la humanidad? La descarbonización del planeta, ir hacia la neutralidad climática en base a 0 emisiones. Ya mismo estamos en una transición energética desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables, que también tienen sus problemas las energías renovables y que incluso tienen que utilizar, al menos en un primer periodo, los combustibles fósiles. ¿Cuál es el objetivo a corto plazo? Que se cumplan los acuerdos de París del 2015. ¿Qué se decidió en París en el 2015? Pues que las emisiones que se están produciendo cuando acabe el siglo no superen en más de 1,5 grados la temperatura del planeta
de hace 2 siglos. Ese es el reto que no se está cumpliendo y ahora mismo el riesgo es de pasar ampliamente de ese 1,5 grados, que no es que va a solucionar el cambio climático, sino que lo va a retardar. Va a hacer que las catástrofes, que las emergencias sean menos fuertes. Bien, con este esbozo pues entro ya directamente en el tema relacionado con las montañas. Insisto, no soy un científico, no voy a hacer un análisis técnico, me voy a basar en mi propia experiencia. Voy a hablar mucho sobre glaciares, de la regresión, de su proceso de extinción que afecta a los ríos, a los acuíferos, a la vida vegetal, animal y, por supuesto, humana. Y voy a citar también la fusión del permafrost. ¿Qué es el permafrost? Pues es una capa de tierra helada que hay en las altas montañas, en Siberia, en todos estos territorios fríos. ¿Y qué ocurre cuando se funde el permafrost? Pues que está sujetando la tierra superficial, las piedras, y al fundirse se producen avalanchas que destruyen los caminos y que destruyen también poblaciones. Ya ha ocurrido, bueno, venía ocurriendo desde tiempo atrás, lo que pasa es que hasta periodos recientes pues incluso lo atribuíamos a otras causas, pero es la fusión del permafrost, de esa capa de tierra helada que hay en las zonas más frías. Y con esto voy a pasar ya a demostrar lo que estoy diciendo con imágenes, porque de otra manera pues es muy complicado. Así que, y voy a presentar imágenes sobre todo de los Alpes. Los Alpes a escala son la mejor representación de las montañas de la Tierra. Son más altas que nuestros Pirineos, son más bajas que en Himalaya, pero en los Alpes hay de todo. Es más, en los Alpes es donde nació el alpinismo y ahí es desde donde se han hecho la conquista de todas las montañas de la Tierra. El aprendizaje se ha hecho en los Alpes. Es la universidad del alpinismo. Y a ver si soy capaz de ir a las imágenes. Ahora sí. Bien, esta la estáis viendo, ¿no? Sí, sí. Bueno, bien, pues ya ves. Esto es más que un chiste, ¿eh? Realmente es lo que está ocurriendo. Bien, empezamos. ¿Veis, verdad? Sí. Fenomenal. Vale, ahora yo creo que ya no va a haber problemas. Bien. Este glaciar se llama la Mer de Glace. Está en Chamonix, en el macizo del Mont Blanc, en los Alpes. Observáis, esta es una foto del año 1909, cuando se inauguró ahí un ferrocarril cremallera que en la actualidad lleva a 1 millón de visitantes a este lugar. Veis que el glaciar llega a la altura del edificio que es la estación. ¿Qué veis ahora? Pues que el glaciar está muchísimo más abajo. ¿Veis mi cursor? Estoy indicando dónde está la estación. ¿No se ve? Sí, sí. Sí se ve. Bueno, ya veis lo que ha bajado el glaciar en poco más de un siglo. De desnivel son más de 100 metros, eso no sé cuántos pisos hace, 40 pisos puede hacer, unos 100 metros. Bueno, lo veis. Otra foto histórica, una postal de aquella época, de comienzos del siglo XIX. ¿Veis? Estas chicas están a la orilla del glaciar, o sea, sigue ahí el glaciar. ¿Qué vemos ahora?
que el glaciar ha desaparecido y la foto está sacada en el mismo sitio. Y veis un montón de escaleras que bajan hasta el glaciar. Sí. Bien, por encima de este glaciar hay un teleférico, es decir, el descenso del glaciar ha sido enorme y todo este montaje para que los turistas bajen a tocar el hielo. Se puede bajar por esas escaleras y se puede bajar también por estas otras. Antes de que hiciesen aquellas existían estas, que es por donde los alpinistas bajan. Pero ya ves, la altura es enorme, vamos, hay una caída y no hay más que hablar. Estamos volviendo a ver el lecho del glaciar, pero desde enfrente. Está vacío, aparentemente está vacío. A pesar de que en algunos tramos, allá al fondo donde se ve el hielo, todavía tiene 300 metros de profundidad. Pero es que este glaciar llegaba hasta el valle hace poco más de un siglo. O sea, ya ves el tremendo retroceso. Un glaciar que avanzaba 100 metros al año. Los glaciares son ríos sólidos, son ríos de hielo que tienen un avance muy, muy lento. ¿Qué vemos aquí? Un refugio. Esto es un refugio moderno. Antes había uno de madera, tiempos atrás. ¿Y cómo se llega a este refugio? Por escaleras. Desde el glaciar, siempre trepando por escaleras. Porque el glaciar ha bajado muchísimo. Y esto no es nuevo. Yo a los Alpes hace 50 años que voy. Y la primera vez me asombró y dije, pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Han colgado los refugios de las murallas? No, no, es que hace 50 años los glaciares ya habían bajado. Menos que en la actualidad, pero ya estaban bajando. Por eso insisto en que los glaciares es una forma de apreciar el avance del cambio climático. Esta imagen, ese espolón de roca, ¿ves que hay un refugio ahí colgado? ¿Lo veis aquí? Ya veo dónde se ha quedado. Este es uno de los glaciares que descienden desde la cumbre del Mont Blanc. Ahí se ha quedado el refugio. Por supuesto, ya estaba la roca, ya emergía. Necesariamente hay que ponerlo sobre la roca porque si no, el glaciar se lo lleva. Claro. Con toda esa regresión, los glaciares del Mont Blanc, ahí veis la cumbre, todavía se ven así. Parece que hay una enorme masa de hielo y sí que la hay. Pero imaginar hace un siglo llegando el hielo hasta el valle, hasta Chamonix, hasta 1000 metros de altura. Aquí se aprecia la regresión. Cómo va retrocediendo y en vez de avanzar hacia abajo, sube. He citado el Mont Blanc. ¿Qué decir? Pues el calentamiento no solo se aprecia en la regresión de los glaciares, sino también en la temperatura de las cumbres. Un dato, el año 2003, que hizo un calor terrible, aquí hubo víctimas, en aquel verano en Francia hubo un montón de muertos. Bien, por primera vez desde que se hacen registros de temperatura, por primera vez en la cumbre del Mont Blanc se llegó a los 0 grados centígrados. Tiene casi 5000 metros de altura, siempre está por debajo de cero, de tal forma que no emergen las rocas de la cumbre. Pues en el 2003, por primera vez, la temperatura estuvo por encima de 0 grados y se prohibió subir a la cumbre por el peligro de las grietas que permanentemente se estaban abriendo en el glaciar. Hay que imaginarlo. Volvemos a lo mismo, la regresión. Bueno, hace un siglo todavía estaban así los glaciares y la ascensión al Mont Blanc se hacía por
los glaciares que al avanzar se rompen, sobre todo donde forman cascadas y forman lo que se llaman serac, que son estos bloques de hielo que están permanentemente en movimiento y por tanto son muy peligrosos. Pues lo que ocurrió en el 2003, este año también se ha repetido y también se ha prohibido subir a la cumbre del Mont Blanc en verano. Pero este año, además del problema de las grietas, estaba el problema del riesgo que produce la fusión del permafrost. Para llegar al refugio, que está a 3.800 metros de altura, 1.000 metros por debajo de la cumbre, hay que subir por una ladera muy escarpada, una muralla de roca con hielo, con piedras. Entonces, al fundirse el permafrost, permanentemente estaba habiendo avalanchas de hielo y de roca y hubo que prohibir la subida. De tal manera que en la actualidad, para ver los Alpes, en concreto el Mont Blanc, en sus condiciones pues de hace un siglo, de antaño, hay que ir en invierno. Así está en invierno. Hoy, en verano, veríamos las laderas limpias, sí, con los glaciares colgando. Y en invierno es también esta imagen donde todos los glaciares están cubiertos por las nieves, donde emergen por las grandes cumbres de los Alpes. Dejamos los Alpes. Nos vamos al Kilimanjaro. Kilimanjaro, la montaña más alta de África, casi 6.000 metros de altura. En 1930 este era su aspecto. Ya ves, un caparazón de hielo cubriendo toda la meseta de la cumbre. Esto es lo que queda hoy del hielo que cubría todo la cumbre, el Kibo, la cumbre del Kilimanjaro. Hoy parece un paisaje lunar con témpanos de hielo. Este es otro continente. Aquí estamos en Nueva Zelanda. Ya se ve la regresión del glaciar. Todo lo que aparece sin vegetación, sin hierbas, en gris, es la regresión la más reciente, porque con anterioridad también se han dado. ¿Qué significa un glaciar en la alta montaña? Significa la regresión del glaciar. Los glaciares, cuando encuentran un obstáculo, excavan. Es como un coche que se mete en un barrizal y empiezan a dar vueltas las ruedas y cada vez se hunden más. Pues a los glaciares le pasa lo mismo. Cuando encuentran un obstáculo, excava y cuando vuelve atrás queda lago. En el Pirineo hay muchos lagos. A medida que los glaciares se vayan retrocediendo, en los Alpes aparecen muchos lagos, en el Himalaya aparecen infinidad de lagos. Concretamente en el Valle de Arán, en el Pirineo catalán, que es uno de los parajes más bonitos del Pirineo, hay infinidad de lagos, todos de origen glaciar. Esta es la cumbre del Monte Cook, casi 3.800 metros, el más alto de Nueva Zelanda. ¿Veis esos glaciares, esos seracs colgando? Los montañeros que andan por debajo, eso es peligrosísimo, porque esto en cualquier momento se van a caer y son millones de toneladas de hielo. Nos acercamos. Vamos ya a nuestro Pirineo. Esta foto es de 1964. Y esta es la cumbre del Monte Perdido. ¿Veis la nieve que hay? En pleno verano, ¿eh? Esto es agosto. Este corredor está casi cubierto por la nieve
y únicamente se libra este tramo final. Vamos a verlo hoy. Este mismo mes de agosto hay muchísimo menos nieve. Veis aquí la senda, se puede subir sin ninguna complicación. Y bueno, esto hasta tiene una ventaja, y es que este tramo se denomina la escupidera, porque mientras hay nieve suele haber muchos accidentes que caen por aquí, resbalan y caen por aquí, y por eso se llama la escupidera. Bueno, por lo menos hay menos accidentes. Esta es la cara norte del Monte Perdido. Según los pronósticos, dentro de 20 años aquí ya no habrá glaciar, ya se ha roto. Ya veis, es un glaciar con dos escalones, y en el momento en que se parte el glaciar ya está condenado. Y aquí, pues 20 años le quedan. Yo lo he visto con muchísimo más hielo, y qué tristeza da pensar en un glaciar que pueda sobrevivir menos que una vida humana. Esto hace 50 años era impensable, aunque la regresión ya estaba. Este va a desaparecer en aproximadamente 20 años, pero es que en 30 años no habrá ningún glaciar en el Pirineo, y en los Alpes se calcula que en 50 años desaparecerán. Esta foto con niebla es de Sierra Nevada, la Alcazaba, el Mulhacén. Todavía nieva. Dentro de poco dejará de nevar, y Sierra Nevada se parecerá mucho al desierto de Tabernas de Almería. De hecho, está muy cerca. El Teide es muy difícil verle con nieve, es muy casual. Ahí en la nieve dura muy poquito. Nunca ha habido glaciares, lógicamente es un volcán en una zona cálida, pero esta imagen tan espectacular dentro de poco no se repetirá, y será siempre el Teide lo que ahí vemos. Escorias, arenas, bueno, el paisaje normal de cualquier volcán. El Aneto. Esta foto es de verano, pero de principios del verano, de tal forma que el glaciar todavía está cubierto. Pero cuando desaparezca el glaciar, con él desaparecerán las aguas que surgen de él. Esta cascada va a dar a un enorme agujero, a una gran cavidad que cruza un tramo del Pirineo y pasa al Valle de Arán. Aunque está en la vertiente sur, en la vertiente, digamos, del Ebro, estas aguas son una de las fuentes del río Garona, que discurre por el Valle de Arán y por Francia va a Burdeos. En el Pirineo todavía hay muchísimos cursos de agua, y mientras haya nieve, ahí seguirán. Pero para ver ríos caudalosos, grandes cascadas, qué mejor que ir a Islandia. Islandia es, siendo simplemente una isla, un mundo de contrastes entre los glaciares y los volcanes, condenados todos a desaparecer. Este es un paisaje clásico de Islandia, donde
se entremezcan volcanes y todavía nieves perpetuas. Esta es una erupción en Islandia. Esta foto no es mía, pero es preciosa. En Islandia, históricamente se han dado muchas erupciones desde la Edad Media y ha provocado cambios climáticos naturales. ¿Qué ocurre? Pues que una gran erupción que dura meses cubre el cielo, cubre el sol, cubre la atmósfera y en este caso la Tierra se enfría. No es como el efecto invernadero que tenemos ahora, que deja pasar el sol y que eleva la temperatura, pero las grandes erupciones lo que producen son cataclismos del estilo de un descenso brusco de las temperaturas, con hambrunas. En la Edad Media la humanidad perdió millones de habitantes por este tipo de erupciones. Es decir, que no solo los humanos provocamos cataclismos, también hay las fuerzas naturales. Estos son los Dolomitas en Italia, y en concreto la cumbre se llama ¿cómo se llama? No me acuerdo. Este verano, la Marmolada se llama la cumbre. Este verano, las aguas que circulan por debajo del glaciar formaron un gran depósito, reventaron el glaciar y hubo 11 víctimas. Este es el más reciente, pero no es el único. En Suiza, durante la construcción de embalses, ha habido muchos accidentes de este tipo, pero bueno, como son trabajadores, tampoco es una gran noticia. De tal manera que estas imágenes bucólicas de cabañas cubiertas por la nieve no van a durar mucho. O estos paisajes navideños naturales con nieve auténtica, pues van a desaparecer. Las heladas. Ahí le estoy viendo a Manuel. ¿Desde hace cuánto tiempo que las cigüeñas no se marchan en invierno de la Catedral de León? Ya varios años, sí. Ya varios años. Los animales ven venir los cambios antes que nosotros. Estos carámbanos. No estamos precisamente en la juventud, pero es probable que los veamos desaparecer. ¿Y los animales? Estos sarrios del Pirineo, ¿qué van a hacer? Porque la vegetación va a ir desapareciendo. Ahora encuentran alimento en los valles. La cabra hispánica. Van a tener que subir y subir de altura y por encima solo hay rocas. Los helechos que todavía abundan, sobre todo en quienes vivimos en el norte, ¿no? Conocemos bien los helechos, tenderán a desaparecer. ¿Y qué decir de las Edelweiss, la flor símbolo del alpinismo? Los rododendros que cubren praderas en los Alpes, en los Pirineos, que en el Himalaya son árboles, pues van a tener que subir y subir de cota para encontrar las condiciones óptimas de supervivencia. Los lirios, en fin.
¿Y los tajinastes del CEIDE? ¿Cuánto tiempo van a sobrevivir? Te interesa, papi, que está bien. Porque esto, las Islas Canarias, bueno, pues porque tienen la protección todavía de las masas de nubes que mantienen la laurisilva, ¿no? La vegetación del terciario, pero en las grandes alturas que están por encima de ese mar de nubes casi permanente de las Islas Canarias, desaparecerá la vegetación. Y bueno, en cuanto a imágenes, con esto acabo. ¿Se puede leer esta? Sí, a ver. ¿No? Tengo orden de hacer girar la Tierra hacia atrás hasta la edad de piedra. ¿Qué más decir sobre esta problemática? A ver cómo salgo. Vamos a ver. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo dejo de compartir? Cierro esto. ¿Cómo cierro esta otra? Pues mucho me temo que no se va a querer ir. Ahora. Ahí ya. Ahí. Bien. Más cosas a comentar sobre la problemática del cambio climático en las montañas y en las áreas del Ártico. Por ejemplo, no sé si habéis oído hablar del paso del noreste. ¿Qué significa? Pues que al norte de América, Sí. limitando ya con el Ártico, con Groenlandia, hay un montón de islas. Y a medida que se va fundiendo el hielo del Ártico, se puede cruzar por encima de América. El año 2007 se pudo pasar ya sin rompehielos. Esto económicamente, bueno, sobre todo para los petroleros es muy favorable, porque si tuviesen que dar la vuelta por debajo de América y debajo de África, son 5.000 kilómetros más para ir al Golfo Pérsico. Otro dato de este estilo. En China hay un tren que va hasta Lhasa, hasta el Tíbet. Este tren, este ferrocarril, durante 1.000 kilómetros va por encima de 4.000 metros de altura. De esos 4.000 metros, la mitad, unos 500, están cubiertos de permafrost. Su construcción fue complicadísima, porque ya incluso existiendo el permafrost tuvieron que reforzar el terreno, porque en verano, cuando sube la temperatura, tiende a convertirse en zonas pantanosas. Pero es que cuando se funda del todo el permafrost, o hay descarrilamientos permanentes o tendrán que hacer de nuevo, bueno, tendrán que pavimentar ese recorrido de 500 kilómetros para que no descarrile el tren. Muchísimos datos de estas características se podrían dar. Ahora mismo me viene al recuerdo Siberia, el 2020, o sea, anteayer, llegaron a temperatura de 38 grados en verano, con grandes incendios. Y siempre ocurre así, es en las zonas más vulnerables, más delicadas, donde ocurren las grandes catástrofes. Y a nivel de todo el planeta, lo sabemos sobradamente, pues siempre afecta a las poblaciones que viven en las condiciones, en peores condiciones, a la población más vulnerable, los maremotos, los incendios, las inundaciones, porque es que el cambio climático no es
no va en una única dirección. Lo mismo hay una tremenda sequía, lo hemos visto este verano en España, en Bilbao en concreto, durante todo el verano y gran parte del otoño no ha llovido una gota. Y ahora mismo, bueno, está lloviendo bastante, pero no hay inundaciones. Pero la cuestión es el cambio climático supone que se altera todos los fenómenos meteorológicos y lo mismo puede llover que llegar a una tremenda sequía. La conclusión, hay que frenar, no el cambio, que no se puede, pero sí tomar medidas para evitar los grandes cataclismos, las catástrofes. ¿Qué va a haber que hacer, por ejemplo, en las ciudades? Pues todo lo que hemos hecho, sobre todo en el último siglo, revertirlo. Se han cubierto ríos para hacer plazas, para hacer calles. Pues va a haber que abrir de nuevo las calles y sacar los ríos, los arroyos, los torrentes. Hay que plantar más árboles, pero todo ya es a la defensiva. O sea, todo ya es para que la vida sea más soportable, pero a largo plazo, mucho me temo, yo no soy un científico, el cambio climático es irreversible, hay que adaptarse, desaparecieron los dinosaurios, no sé si va a desaparecer toda la vida vegetal y animal junto con los humanos. Por tanto, pongámonos en esa situación, pero no como hay sectores de la población que han pasado del negacionismo a decir que ya no tiene solución. El cambio no, pero sí se puede evitar que sea tan drástico. Sí se puede alargar, sí se pueden mejorar las condiciones y a eso hay que dedicarse empezando por las energías, que sean las alternativas, energía solar, energía eólica y cuanto antes acabar con el petróleo, con el carbón, con el gas. En las reuniones que se hacen por el clima todos los años, yo estuve en Marian lo ha dicho, en la cumbre de Glasgow, son perfectamente conscientes de esta situación, pero es que si van 200 mandatarios, los de todos los países del mundo, a esas cumbres, que llevan a miles de asesores y van miles de periodistas, pues es que todavía van más grupos de presión. ¿Por qué se ha llevado la cumbre a los países del Golfo? Este año del Golfo Pérsico, este año a Egipto, el año que viene va a ser en los Emiratos. ¿Por qué? Pues porque lo subvencionan, porque son los más ricos y se pueden permitir ese lujo. Insisto, la meta inmediata, el Acuerdo de París del 2015, limitar el aumento de la temperatura del planeta. Si se consiguiese que a final de siglo no superase ese 1,5 grados, la humanidad, toda la vida sobreviviría, no sé durante cuántos siglos, porque tampoco es de la noche a la mañana, pero ese es el reto. Frenar el aumento de la temperatura del planeta, que si no se toman medidas, en vez del 1,5 serán 2,5. Y eso sí que supondría acelerarlo terriblemente.
Entre tanto, ¿qué hacen los gobiernos del mundo? Pues eso, se reúnen y llegan a unas conclusiones muy ambiguas para dar la sensación de que algo hacen. El año pasado, por ejemplo, en Glasgow, pues estuvo a punto de conseguir que se dejase de acabar ya con el carbón. Pero es que no solo es que no se acabó con el carbón, es que se sigue subvencionando la producción de carbón. Y lo primero que habría que hacer es eso, cortar con las subvenciones a las energías que están acelerando el cambio climático. Y bueno, yo lo dejo aquí. Tenéis la palabra. Adelante Bien, con el debate, las opiniones y ahora ya antes de nada, hablar. porque la compañera Teresa tuvo que salir porque, bueno, tenía otras cosas y quiere ver después la reunión, la grabación, pero ha dejado en el chat la pregunta. ¿Qué repercusión tienen las guerras en la destrucción del medio ambiente? Ya que el material del que están hechos los diferentes materiales son de uranio empobrecido, dejando en el ambiente y en los humanos todo tipo de contaminantes en el ambiente y enfermedades. Llegamos a la conclusión que mientras estemos metidas en el sistema depredador que padecemos, la destrucción de la humanidad y de nuestro hábitat está en peligro. Eso es lo que dejó puesto Teresa Galeotti. Así es, rotundamente, así es. Y la guerra sirve de pretexto para seguir contaminando. Así es. Ángel González. Hola, buenas tardes. Hola, Luis. Muchas gracias por la conferencia. Espero no se me entienda como negacionista, pero quería hacer unas cuantas reflexiones al hilo de todo lo que ha dicho. Hayas puesto unas fotos, bueno, por cierto, ahora en Monte Perdido ha aparecido un piole de 1800, ¿no? O algo así. Pues Por la todavía cara no me he norte. enterado. Sí, ha salido en varios medios. Lo que yo no creo que le enterraron ahí cuando le perdieron, sino que estaba el nivel del hielo a esa altura. Hace poco en el permafrost de por allá del polo han aparecido de Munchkin, de aquella gente, muchísimas cosas. Yo creo que no les enterraron, que estaban a aquella altura. El cambio climático... Dinosaurios aparecen en Siberia. Y aparecen en Siberia, lo cual quiere decir que el cambio climático existe y nosotros lo que estamos haciendo es forzándole demasiado y va a un cambio a un ritmo que no eso. Pero somos todos un poco hipócritas porque nos gusta comer las naranjas perfectas que compramos en Carrefour, cuando las naranjas no son perfectas, los árboles son naturales. Nos gusta comer tomates en invierno, cuando se están en unos invernaderos en Almería destrozando el planeta. Ejemplo, o sea, todas estas cosas me queréis entender, ¿no? Estamos con monocultivos tremendos, cuando tenía que ser. Estamos construyendo, como tú has dicho, en rieras. Si es una riera es que era un río, lo cual quiere decir que por ahí va el río y estamos... O sea, que estamos contribuyendo mucho, todos los que estamos preocupados, pero estamos haciendo muy poco por ello, porque participamos de esa gran mentira que están haciendo y impulsando mucho más fuertemente por las grandes empresas y grandes industrias. El cambio climático existe, existirá, pero no se puede descompensar y desacelerar. Pero nos rasgamos mucho las vestiduras, pero contribuimos muchísimo nosotros mismos. Yo me incluyo con nuestra actitud de compra, de estar en la vida y todo esto. O sea, que debiéramos de pensárnoslo un poco y esos monocultivos, todas esas cosas, porque yo aseguro que sin monocultivo habría muchísimo más agua, muchísimo más y habría una agroforesta múltiple y bien hecha. Bueno, en eso quería decir y que, bueno, el cambio existe, pero que somos todos los que contribuimos y que por esas alturas de cómo estaban esos deshielos estuvieron años y estamos aquí ahora nosotros. Son evoluciones a las cuales no debiéramos de participar en hacerlas tan radicales, que al hacerlas tan radicales es cuando vienen estas catástrofes. Y también vemos que la ciencia avanza mucho, que para evitar el pedrisco y tal, pues salen las avionetas a romperle, no sé, todo eso también se emplea para otras cosas, por eso tan sospechosamente
ocurren las desgracias en los sitios más desfavorables. O sea, incendios y sequías donde no debiera ser, o inundaciones donde tampoco debiera de ser. No sé, a mí me hace un poco sospecha también. Nada más, ahí lo dejo. Gracias, Ángel. No sé si yo tengo que responder, vamos, Si plenamente quieres, de acuerdo. tú cuando quieras responder, respondí. Vale, no, es que rotundamente de acuerdo, vamos. Tenemos una enorme responsabilidad, claro que sí. Concha. Abre el micro, por favor. Bueno, palabrita del niño Jesús, que yo no creo haber pedido la palabra, pero me Pues quedo con ella. Oye, Luis, Sí. agradecidísima. Me ha parecido una conferencia conmovedora, que me ha entristecido, pero ya verás, a mí me surgen tantos interrogantes dentro de mi desconocimiento. Yo, en contra de lo que ha dicho Ángel, no asumo ninguna responsabilidad en cuanto al deterioro del medio ambiente, porque cuando uno va al mercado no le avisan que los tomates no corresponden, que esto, que lo otro, sino que te lo ofrecen, tiene un precio y lo compras. No tenemos ninguna cultura, ninguna, en este sentido, pero la responsabilidad del conocimiento de esa cultura yo no la tengo, la tienen gentes que ocupan puestos y que están por encima de mí. Pero fíjate, a mí lo que sobre todo me preocupa profundamente es que esta cumbre ha sido un escándalo por eso, porque allí quien ha ido a defender, quien ha estado representando, pues han sido la oligarquía, representando los intereses. Pero digo yo, esas gentes es que no piensan que les va a afectar como a cada uno de nosotros el cambio climático. ¿Qué intereses tan potentes se están moviendo para no ver que el cambio climático va a aniquilar a todo? ¿No van a poner nunca freno, Luis, a esto? ¿Qué se habla en vuestros movimientos de qué hacer? Porque sobre todo lo primero es sensibilizar a la población. Porque, bueno, el reciclado está funcionando, pero porque nos lo han facilitado, nos han educado, nos han puesto los puntos de ello, pero lo demás ni facilitan, ni informan y lo que hacen es desconcertar. Son tantos interrogantes que dices, ¿qué hacer, Luis? ¿Qué está pasando por arriba? ¿Sabes tú algo de esto? 30 segundos. Gracias. Lo sabemos. Los gobiernos son gestores, pero los gobiernos tienen muy poco poder. Solo gestionan los intereses, sobre todo de los que están por encima, de los que no se presentan a las elecciones. Y no solo los gobiernos de derechas, los gobiernos de izquierdas tampoco son muy avanzados a la hora de tomar medidas drásticas. ¿Por qué? Porque están pensando en las siguientes elecciones y cualquier medida que suponga perder consumo, combatir el consumismo, pues no da votos. Hay gente que habla del decrecimiento. En sectores ecologistas hay gente que se dedica a hablar del decrecimiento. Os voy a contar una anécdota. Un teórico de estos del decrecimiento, que no me acuerdo ahora cómo se llama, fue a dar una charla... Carlos Taibo. Exacto. Y igual te sabes la anécdota. La anécdota es, fue a dar una charla a un club de pensionistas o algo por el estilo. Y se preguntaba, ¿y qué le cuento yo a esta gente sobre el decrecimiento? ¿Y qué les habló? Pues de reciclar, etcétera, etcétera. Y al final le dijeron, ¡ay, hijo! Pero si eso es lo que nosotras hemos hecho toda la vida. Efectivamente. Efectivamente. No se trata de descubrir nada nuevo, sino de recuperar costumbres que se han perdido.
reciclar, reutilizar. Es así, pero eso entra en contradicción con el consumismo y bueno, estamos ya entrando en la fase navideña. Dejémoslo ahí. Va bien. Bueno, Luis, a ver, tú sabes, los compañeros igual no, pero tú sí, que yo soy más urbanita que la línea continua. Y yo últimamente me estoy enterando, bueno, como todo el mundo, bromas aparte, de la importancia que tiene esto, pero te estaba oyendo y se me estaban poniendo los pelos como escarpia. Y decía, a ver, es irreversible, va a desaparecer la vegetación, van a desaparecer los animales. Y yo me pregunto, ¿hay un pronóstico de tiempo? Porque le oía a Ángel y efectivamente, claro, a nosotros no nos va a pasar. Pero a ver, nadie va a ser consciente nunca de que esto tiene en algún momento un fin. O sea, en ningún momento ningún gobierno, incluso los poderes esos de en la oscuridad, digo, nadie va a ser consciente de que esto se va a acabar en algún momento. Ya sé que nuestra generación seguramente se va a morir como está, es decir, pues a lo mejor pasamos algún apuro más, no sé si regresaremos en alguna medida a otros tiempos, ya nos hemos acostumbrado, como dices tú, a hacer cosas que hacíamos, pero tal como tú lo describes o como se describió en Blade Runner, que si recordáis, Blade Runner está basada en una novela que se titula ¿Sueñan los androides con ovejas mecánicas? Porque no existían ya los animales. Entonces la pregunta es, ¿podemos llegar a ese mundo? ¿A un mundo tan absolutamente oscuro, opaco y falto de recursos y que haya humanidad todavía? ¿O en algún momento esto se va a toda la porra? Pero hay una fecha. Yo no sé si hay una fecha, no, pienso que no, porque es complicadísimo. El cambio climático no es algo nuevo. Durante toda la larga vida del planeta, millones de años, ha habido cambios climáticos. Y ha habido uno relativamente reciente, entre aproximadamente 1550 y 1850, es un periodo que se llama de la pequeña edad de hielo. Ya ves, fue anteayer y fue un periodo de cambio climático frío relativamente reciente. ¿Qué ocurrió durante esos 3 siglos? Que avanzaron los glaciares, que hizo mucho más frío y bueno, un buen día cambió la tendencia. ¿Hasta dónde va a llegar este cambio climático? Yo creo que no se puede saber. Es un hecho. ¿Hasta dónde? Yo creo que no se sabe, pero por lo pronto no colaboremos en su avance. Manuel Colinas. Bueno, gracias Luis por recordarnos las amenazas que tenemos. Lo obvio. Aquí quería comentar una cosa, y es que cuando se habla de energías renovables y energías limpias hay que distinguir, porque aquí en León ahora mismo van a hacer una planta de quema de residuos, y eso para mí no es energía limpia, y lo de renovable entre comillas, ¿no? Porque está dando la circunstancia de que están utilizando los pellets estos para quemar, sí. Pero resulta que es que a cambio posiblemente empiecen a talar bosques para hacer estos pellets, con lo cual estamos en una situación en que quiero denunciar este tema, ¿no? De que esta energía a base de pellets porque si fueran residuos de agricultura, pues no sé, las cáscaras de cuando se los frutos secos o de la maleza que se va limpiando y se va aprovechando, o los huesos de aceitunas, o no sé, hay otras cosas que se utilizan y que me parecerían bien quemar, aunque siempre el quemar algo siempre produce el dióxido de carbono, que es uno de los gases de efecto invernadero. O sea que cuando hable de energía renovable es mejor quizás hablar de energía limpia y posicionarnos más a favor de la energía eólica, la energía fotovoltaica o termosolar, o la energía de las mareas o de las olas, la energía hidráulica también, que puede aprovechar mejor. Y bueno, yo
no sé si considerar, yo que soy optimista por naturaleza, pues en este caso creo que soy pesimista porque veo que la codicia humana, yo creo que Guillermo, que viene detrás de mí, me va a corroborar esto, ¿no? La codicia humana es algo tan impresionantemente fuerte que nos pone una venda en los ojos y los grandes intereses para seguir quemando petróleo, gas, carbón, etcétera, etcétera, va a ser impresionante porque hay muchos intereses ahí en ello. Creo que la raya del optimismo podría estar en el tema de que las ciudadanos y ciudadanas como consumidores tenemos una y con una conciencia clara de lo que esto significa y podemos evitar las 3 R's que te has dicho, reducir el consumo, reutilizar y reciclar. Cuando esto lo tengamos muy grabado, podemos hacer tal presión ante los gobiernos, ante nuestros ayuntamientos, etcétera, etcétera, que hagan que se hagan políticas de verdad que eviten este cambio climático y este calentamiento que no supere el 1,5 grados. Nada más. ¿Cómo no estar de acuerdo contigo? Es más, lo que has citado, todo sirve para hacer compostaje. O sea, es aprovechable, todo es aprovechable, salvo los minerales, productos químicos, pero todo lo que sea natural se aprovecha como se hacía en otra época. En buena medida se trata de recuperar hábitos saludables de otros tiempos. Cuando éramos niños, los que aquí estamos, no había basura, no se producía basura, todo se aprovechaba o servía como combustible. Guillermo. Y bueno, ya Colina se me adelantó, como dijo él, y con toda la razón, asumo todo cuanto dijo, y en todo caso subrayar, o cambiamos este sistema y a ver cómo, o si no, no hay remedio. Aquí quien manda es el poder económico, los gobernantes no son los que mandan, están allí, pero el dictado del gran poder económico. Y el poder económico no tiene un estómago capaz de digerir las piedras maduras que se puedan encontrar en cualquier cantera. Ahí no importa nada, solo importa meter dinero al bolsillo, y en esas están. Entonces, el trabajo social y de concienciación, nosotros que estamos defendiendo el sistema público de pensiones, y es cuestión imprescindible y necesaria, pero también hay que tener presente que hay otros problemas presentes donde nos jugamos la vida, donde la humanidad se juega la vida. Y es en este sistema. Esto no se soporta. Y aquí entro en la cuestión de Carlos Taibo. Y quiero decir dos cosas. Dos cosas no, alguna. Yo, si no asistí a unas 40 conferencias de Carlos Taibo, me parece que no asistí a ninguna, pues asistí de ese nivel. Y sé que, y no es darle ningún botafumeiro a Carlos Taibo, porque además le enfada mucho que se le alabe a él, ¿no? Lo sé muy bien. Pero es una persona tremendamente rigurosa y profunda. Es un intelectual de reconocimiento internacional del más alto nivel. Y el que sea intelectual no dice nada, pero su compromiso real en la vida y su modo de vida, él, por ejemplo, se niega a tener coche, no tiene coche siquiera. Y puede ser que en cualquier conferencia, cualquiera que le preguntara del reciclaje le haya dicho algo, pero no, el tema central de Carlos Taibo es el decrecimiento. Decrecimiento porque es lo contrario del crecimiento. Y si seguimos con el crecimiento como están apuntando de todos los lados, porque esto hay que empezar por decirlo, este es un problema de un crecimiento irracional, disparatado, de locura. Es decir, se hacen miles de coches y luego a tirar con ellos. Se hacen barcos y a tirar con ellos. Esto es de locura, pero esto le da cuartos al poder económico. Y ahí es donde Carlos Taibo incide.
incide en el decrecimiento. Y sugiero en este sentido, tengo que decirlo, porque además lo considero un amigo y un gran amigo, decir, leer un poco más de Carlos Estallo. Tiene una cantidad de literatura escrita y toda ella es en género de ensayo, que es un género que compromete al que escribe. No es solo hacer poesía, por bien que esté la poesía, y todos los respetos del mundo para la poesía, pero el género de ensayo exige definición del individuo. 30 segundos. Y termino. Y él está perfectamente definido y lo que defiende a ultranza es el decrecimiento, porque si no hay decrecimiento, esto no tiene remedio. No tiene remedio la humanidad, no tiene futuro. Y sugiero, tiene un montón de libros, insisto, y por lo menos el último ya, por ejemplo, El Colaso, que habla del Colaso, que vamos cara al Colaso, que ya está ahí, ¿eh? Y yo recuerdo, así como hace 20 años, lo escuché, una conferencia donde decía ya que nuestros hijos en aquel momento iban a vivir peor que nosotros, mientras que nosotros siempre aspiramos y llegamos a vivir mejor que nuestros padres, iba a darse el proceso contrario. Y es una persona tremendamente rigurosa y profunda, y me parece que quien dio su opinión sobre él, me parece que no conocía a fondo los términos y el talante y la disposición y la actitud de Carlos Estallo frente a la vida y frente a la sociedad. Nada más. Gracias. Perdón, que se me fue, no veía el nombre. Manuel Arturo Alonso pone pregunta por el chat, pregunta. El vórtice glacial que se oye estos días mucho influye en el cambio climático. A ver, ¿cómo es? El vórtice glacial que se oye estos días mucho influye en el cambio climático. Todo lo que afecte al medio ambiente influye en el cambio climático. Todo lo que suponga que se calienta el planeta acelera el cambio climático. Y lo que más hay que vigilar son sobre todo los polos, es decir, las grandes masas de hielo, porque no solo es que su fusión acelere el cambio climático, sino es que llegarán a subir el nivel de los mares, desaparecerán islas y nos tendremos que ir a vivir al monte. Pilar Martínez. Hola, buenas tardes. Los pies en la tierra yo creo que algunos los tenemos. Yo soy, y con lo que has dicho, Luis, más todavía. Pero se burlan del cambio climático. Los de derechas y los de izquierdas, es exactamente lo mismo, las personas. Los glaciales se están deshaciendo y como dices tú, el nivel del mar sube y sí que es cierto que habrá algunas islas que se meterán dentro. Los animales, la vida se acaba, digo yo. Por eso se hacen tantos viajes porque claro, si están destruyendo algo y ellos lo saben, porque lo saben, que por eso hacen tantos viajes al espacio, a ver si encuentran otra vida, por si acaso está el planeta, que no lo veremos nosotros, que ojalá duren todavía miles de años. Están buscando algún planeta para si se lo llegan a cargar, poder... hubo una película hace poco y yo creo que, a ver, con muchos adornos, pero si miramos el fondo, se tiene mucha razón. A ver quién se salva. Y lo demás, pues, no olvidemos que si esto se acaba para todos. Y alguno no se podrá, se tendrá que quedar. Pero lo que sí es cierto es que todo ese poder económico, no nos damos cuenta que nos va la vida en ello. Sinceramente, yo no soy tan efusiva hablando, pero solamente hay que ver
y mirar alrededor lo que estamos haciendo. Estamos dejando no a nuestros hijos, a nuestros nietos, a las próximas generaciones. Les estamos cargando todo. Yo en esto soy un poquito pesimista, de verdad. Nada más, gracias. No podemos saber si el cambio climático va a llegar al extremo de que la vida en el planeta desaparezca, pero que hay los poderosos, los que tienen tantos recursos, que están buscando su tabla de salvación, de eso no hay ninguna duda. Claro, claro, claro. Fuencisla. Pues que muy bien, que agradecida, estate quieto, sí, agradecida. Qué bien queda esa bandera ahí detrás. Sí, escucha, que es que alguien me está diciendo cómo tengo que tener, que no, sí, pero es que yo quería que se viera la bandera. Bueno, que vienen por aquí a corregirme, para que se me vea la cara y no la bandera. Pero que se vea entera, porque ahora parece la de Ucrania. Claro, pues claro, pero mira. Ahora, eso es. No vale reírse, ¿eh? Bueno, sí vale reírse, porque si nos quitan eso, nos quitan la poesía, la música y nos destrozan la naturaleza, solo nos queda el chocolate y es malo para el hígado. Así que no parece que la cosa pueda ir bien. Bueno. José, yo contigo. Claro. Si nos quitan la naturaleza, nos matan. Y desde luego está claro que nos afecta a todos. Nos demos cuenta o no. Pero la mayor parte de la gente tenemos o tienen más bien un problema con este asunto. Y es que consideran que lo que hacemos, la gente de a pie, es muy poco. Que la presión a las multinacionales, a los gobiernos, no pasa solo por poner una serie de multas a los que más contaminan, porque tampoco se entiende. Ellos siguen contaminando y nos da igual que les multen, porque lo que nos interesa no es su dinero, sino que nos dejen el ambiente limpio. Eso sería, yo creo que Gore, me parece que fue uno de los primeros que yo le oí decir que China necesitaba unas energías que habíamos despilfarrado en Europa y sobre todo en América y que no se iban a conformar, porque no se trataba solo de puntos concretos, sino de un desarrollo que para algunos es vital, que quizás sea exagerado, que a lo mejor no tenía que ser así, pero eso, a ver cómo se lo contamos a los chinos. Resulta bastante difícil. Hay una cuestión que a mí me preocupa y es eso, que la gente no está concienciada porque piensa 30 segundos. Que frente a las multinacionales no puede hacer nada. Y eso genera desánimo a la hora de tratar de consumir de una manera más correcta o de consumir menos, depende qué tipo de productos. Y decirle a dónde está, que no le veo. ¿Dónde estaba Guillermo? Bueno, no sé si se ha ido. Que cuando... No se fue, sigue ahí. Sí, sigue ahí. Que en cuanto a Taibo, pues yo voy a sus conferencias aquí siempre que aparece. Y la verdad es que le compro los libros, pero casi no me entran ganas de leerlos, porque él me da la conferencia ya de los libros entera. O sea, te lo cuenta todo. Y eso es muy agradable. Tenéis mucha suerte de tener un gallego así. Gracias a todos. Estás planteando el dilema entre los países ricos y pobres, es decir, entre los países que contaminan mucho y los que no pueden contaminar mucho. En los acuerdos de las cumbres, creo que también fue en el de París, había un compromiso de que los países ricos iban a donar 100.000 millones de dólares al año para
que los países pobres, que no son los más culpables de la contaminación, se pudiesen desarrollar de una forma con energías alternativas. Esto no se ha cumplido y ahora en Egipto se ha vuelto a retomar, pero tampoco se va a cumplir. De tal manera, pues eso, que los países ricos vamos a seguir contaminando. Bueno, ya sabéis que ahora incluso existe el derecho a contaminar, se puede cobrar, se puede comprar. O sea, todo está en el mercado, todo es comercio. Derecho a contaminar tiene un precio, vamos, y son aberraciones, pero es la realidad. Gonzalo. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias Luis por todo lo que nos has explicado. Sobre todo porque yo creo que lo has hecho como es la forma de dar un aviso, de dar un toque de atención muy grande, ¿no? Poniendo los ejemplos de las montañas, el tema de los glaciares, es decir, cómo ese cambio se cristaliza ahí, ¿no? Y entonces es un ejemplo palpable, ¿no? Hay muchos más, pero es que este lo hemos visto, y con las fotos tan bonitas, pues mejor todavía. Decía Fuencisla que hablaba del tema de la conciencia que hay que tener, ¿no? Y yo creo que efectivamente que nos falta mucha conciencia. Hoy se están dando una serie de batallas, por ejemplo de Cantabria, es decir, entre lo eólico y la naturaleza, es decir, que no hay forma. Cantabria es el único sitio del estado donde no tenemos más que un molino de viento, solo tenemos uno, y porque lo pusieron hace 15 años. Entonces algo tiene que haber también de algo tendremos que hacer para favorecer el cambio energético, ¿no? Yo aquí una de las batallas más bonitas en relación a lo que se necesita como conciencia del ciudadana, etcétera, se dio aquí en la cementera de Mataporquera. Se le adjudicaron la capacidad de quemar unas 70.000 toneladas de fuel blend todos los años, ¿no? No solamente no pagan por quemar, sino que les pagan a ellos por quemar el fuel blend. Es un combustible, bueno, ¿qué os voy a decir, no? Altamente contaminante, el tema de los furanos, las dioxinas, todo este tipo de cosas. Y nadie entendió de que era una batalla que había que ganarla entre toda la ciudadanía. Y al final se quedaron dos compañeros haciendo una huelga de hambre, que era ya la fase final de la victoria de la empresa, ¿no? Yo creo que estas batallas que se pierden son las que marcan el futuro luego de la lucha ecológica. Porque si batallas como esas se van perdiendo, es muy difícil recuperar el ánimo ecologista, recuperar la lucha, ¿no? 30 segundos. Nada más, gracias, Isa. Vicente. Buenas tardes. Bueno, prácticamente había contestado ya Luis a lo que decía Fuencisla. Los que contaminan dicen que China es la que más contamina y tal. Los que contaminamos somos los países ricos, como dice Luis. Bueno, porque externalizamos la producción, con lo cual lo que hacemos es externalizar la contaminación. Por poner un ejemplo, y algunos de los que estáis aquí lo conoceréis, se llama el señor Amancio Ortega, por ejemplo. El secreto de su riqueza era el renovar los modelitos cada 15 días, con lo cual pues, creó ahí la fast fashion, esta que llaman, la moda rápida, y eso es un invento de los países ricos. No lo han inventado los chinos. Y bueno, como ese ejemplo, pues muchos más, y luego les echamos la culpa de que son los que más contaminan. No, los que más contaminamos somos nosotros, que somos los que externalizamos la producción de todas esas cosas que no son tan necesarias, porque no se necesita cada 15 días renovar el vestuario.
pero creamos modas y creamos necesidades que lo que hacen es crear, pues eso, más consumo y más contaminación. Pero lo creamos nosotros, los países ricos, no los países pobres. Nada más. Gracias. ¿Y por qué se externaliza la producción? Porque la mano de obra es mucho más barata, porque hay niños trabajando, porque hay esclavitud. Por eso se externaliza. José Ángel. Abre el micro. Abre el micro, que te veo mover el bigote, pero no te oigo. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, por fin he llegado. No, pensaba que no podía entrar. Además, me hubiera gustado escucharlo, pero no lo escuchaba a Luis. Pero, sin embargo, yo con el tema del cambio climático querría retomar unas palabras que creo que dijo la presidenta de la Comunidad de Madrid, como diciendo, siempre ha habido cambio climático. Y es verdad que siempre en la Tierra, desde su formación, todo han sido cambios climáticos. Pero hay una gran diferencia. El hombre, en muy poco tiempo, nosotros, la raza humana, en poco tiempo hemos modificado muchos parámetros naturales. Y ese es el problema. ¿Y por qué lo hemos? Bueno, creo que Luis ha podido exponer el tema de los hidrocarburos, de todo esto que estamos quemando, que se ha formado durante millones de años y que ahora lo hemos sacado durante años, en poco tiempo, en muy poquito tiempo, porque un siglo no es nada en la edad de la Tierra, hemos producido ya muchos cambios. Ahí está el cambio de la temperatura, ¿no? Por el CO2 y por todo esto. Esa es una, que es el hombre el que está haciendo ese cambio, realmente, en el que peligramos, estamos cortando la rama sobre la que estamos sentados. Y otra cosa que hay, os he oído hablar de Alemania, creo que ha sido Fuencisla que mencionaba Kohl y tal, hablando de China y tal. Bueno, uno de mis trabajos, el último trabajo que hice en la empresa fue poner en marcha una quema de mierda, de residuos sólidos urbanos en China. Y un detalle es que los chinos, mucho en los últimos años, van a quemar lo que no han quemado hasta entonces. Y Alemania, los países ricos, como decía los europeos, Alemania concretamente en Europa, fue la que más quemó y la que más contaminó y la que más destrozó los bosques, con la lluvia ácida quemando el carbón, con esos óxidos de azufre. Los chinos, hablarles del cambio climático dirán, pero bueno, ¿cómo nos podéis pedir a 1.800 millones de habitantes que necesitamos, pues eso, progresar como habéis progresado vosotros? ¿Cómo ahora nos vais a pedir? Bueno, en China se pusieron filtros para esa contaminación que producían la incineración de los residuos sólidos y todo esto. Pero había un detalle que a mí no me pasó desapercibido, que me extrañó mucho. Había un bypass. ¿Sabes lo que es un bypass, no? Un puente que anulaba completamente todos los filtros, porque los filtros, además de ser caros, bajan el rendimiento de cualquier planta. Las plantas, las térmicas, cuando se dieron cuenta de que quemaban todos los bosques, quemaban todo eso, pues y pusieron filtros. Esos filtros bajan el rendimiento y bueno, ahora Alemania, creo, por el tema de Ucrania, que está volviendo a quemar carbón. Es decir, la contaminación es algo que hay intereses unas veces económicos y otras veces, pues en el caso de Alemania, en este caso, si quema carbón es porque necesitará energía para calentarse a su pueblo durante el invierno. No lo sé. El hecho es que somos nosotros, el ser humano, que no nos vamos a poner de acuerdo y ya a muchos de nosotros nos queda muy poquito tiempo para discutir estos temas.
somos los que hemos provocado esta historia de la subida de temperatura, que claro, hablan del 1,5 con esas protestas que hablan por ahí, pero puede ser incluso más, puede ser incluso mucho más. Y eso pues va a provocar que, no sé si lo ha comentado Luis, pero inundaciones, zonas inundadas en la tierra, desplazamientos, migraciones de todo tipo, o sea, somos nosotros. Yo no me voy a dar golpes en el pecho, porque todos hemos tenido un coche. Yo ahora no tengo. Y me quiero resistir, pero la mujer me está diciendo, necesitamos un coche. Bueno, no lo sé, uno pequeño, Bueno, pero ahora no tengo coche. Y estoy andando y me estoy sintiendo muy bien físicamente porque me pego unas pateadas de 8 o 10 kilómetros al día. Pero me refiero que, claro, todo eso, aparte de ser una conciencia individual de esto, es que concienciar a toda la población que nos hemos metido en esa vorágine de consumismo y de cuando esto se estropea lo tiramos o lo cambiamos o ya no se repara nada. En estos momentos el televisor que se estropea ya sabemos dónde va. O sea, en el momento en que le salen 4 rayitas, es decir, todo es consumir y claro, y aumenta la productividad. ¿Aumenta la riqueza? Yo creo que no. Eso no es riqueza, pero ahí estamos. Yo lo voy a dejar ahí. Da unas pinceladas para que veáis que el tema de la combustión y de la contaminación y de todo, no se van a poner de acuerdo los gobiernos nunca. Todos van a tener motivos para seguir contaminando. Sí que va a haber restricciones, pero la opción, que son las energías alternativas, no cubren todo. No cubren todo. Yo creo que en estos momentos no van a poder cubrir toda la... Y otra cosa, la regeneración. Estoy pensando, que eso lo he leído. La regeneración del CO2 con digamos, por la naturaleza, por las zonas verdes, digamos, por el árbol y las plantas, creo que solamente es un tercio en todo el planeta. La capacidad que tiene la masa verde, ¿no? Entonces, estamos muy jodidos. Muy jodidos, bueno, no sé, nosotros no veremos ya muy grandes, igual sí, algunos igual vemos grandes cambios todavía, pero los que vienen detrás que se vayan agarrando, ¿eh? Y yo creo que hay mucha gente joven que está concienciada más que nosotros, más que los mayores. Eso también creo que ellos están tomando conciencia de ese tipo de cosas. Algunos, no todo el mundo. Nada más. Muchas gracias por escuchar. Nuestro poder de destrucción es tal que hemos dado lugar a una nueva era geológica, el antropoceno. Por ejemplo, en las playas próximas a la desembocadura del río Nervión en Bilbao hay unas capas enormes de restos de la industria. Y eso, bueno, pues es una nueva era geológica debido a la acción humana. Bien, antes de darle paso a Agustín, tengo que pediros disculpas porque con José Ángel, con el cuento de darme la risa, me olvidé de poner el temporizador. Entonces, perdonadme, ¿vale? Agustín. Sí, buenas tardes y muchas gracias. Luis, vamos a ver, yo soy simple carpintero, no he tenido tiempo de estudiar desde los 14 años. Y la verdad es que lo que más he visitado, porque tuve una experiencia en la nieve muy desagradable, pasé más frío, se me fue la suela al zapato, bueno, pasé mucho frío. No me gusta la nieve, pero sí la montaña, la Sierra de Gredos me encanta. Cuando he tenido oportunidad de administrar en un equipo de gobierno, en un ayuntamiento, he disfrutado cuando he hecho un parque de 50 hectáreas, que era la era, y que lo he llenado de pinos y de árboles y de olmos. He disfrutado. Pero luego he viajado y me he dado cuenta de que en uno de los viajes
aparte de Egipto y Dubái, está en Arabia Saudí, en Riad. Y eso es, no ves un árbol por ningún lado, todo desierto, gasolina, coches, la gasolina tirada por los suelos, o sea, es impresionante. 60 grados, cuando yo estuve, 60 grados. Menos mal que dentro del hotel, como era un hotel que pagaba la empresa, pues había aire acondicionado. Pero había, por ejemplo, en la piscina bodas de los árabes y estaban los maridos en la piscina, sentados allí cenando, y las mujeres encerradas con aire acondicionado dentro. O sea, eso es lo que pasa, que tiene un negocio entre la gasolina y el turismo con los que van a rezar allí a la Meca, que van de todo el mundo a rezar allí, y los montan, les sacan los cuartos, pero bien sacados, porque por no tienen ni papel higiénico, tienen una goma con agua en los centros comerciales, en los centros comerciales. O sea, es impresionante. Chorrean dinero, y eso no van a hacer nada más que ganar dinero y explotar a los indios, a los hindúes. Y yo me da mucha pena porque hay un futuro muy, muy negro para la humanidad. Me da mucha pena. Nada más. Perdonadme. Gracias, Agustín. Concha. Hola, gracias. No, son pequeñas reflexiones. Fijaros que yo creo que soy de las primeras que por esta zona pusimos los paneles solares. Pues con el fin, porque bueno, pues tanto mi marido ha trabajado en nucleares y en petróleo, y bueno, hay una cierta sensibilidad con el tema, con todo esto. Pero claro, compañeros, las placas solares valen mucho dinero. Mucho dinero. Y las tienes que poner por un problema de sensibilidad, de toma de conciencia, pero no recibimos ayuda de nada, es mentira. Al final de la Unión Europea anualmente llegan ayudas, pero si se agotan, como son muy pequeñas, se agotan, no recibes nada. El ayuntamiento te hace una ligera rebaja en la contribución anual, es decir, que nos están pidiendo responsabilidades, como antes se ha hablado aquí, a las gentes, pero sin embargo se nos da ninguna ayuda para nada, porque todo vale muy caro, todo eso. Aquí se vuelve a hacer otra vez de distinción de clases, es decir, ¿quién está poniendo placas? Pues el sector medio alto que tiene una economía determinada, que más bien las pone para ahorrar. Además se han disparado ahora con el tema de la luz. Nosotros ya hace bastante tiempo que las pusimos. Por otro lado, observaréis ahora, yo estoy verdaderamente alucinada, yo he hecho boicot, bueno, hace mucho Amazon, a mí no se me ocurre pedir nada, pero además porque es un destrozo de cartón el que hacen. Es que para traerte, yo qué sé, pues una pinza de la ropa, te vienen con unas cajas así de grandes. Bueno, pues fijaros ahora en fiestas, bueno, yo vivo en Las Rozas, por aquí hay muchísimo reparto de cajas, de regalos y tal, y esto es increíble, las furgonetas que están pasando repartiendo regalos en las casas, pues de empresa, de lo que sea, la cantidad de cartón que está saliendo de ahí. Y luego, claro, en Brasil quemando la Amazonía. Es decir, que por mucho esfuerzo que hagas individualmente, te das cuenta que no vale nada, porque no hay una promoción a nivel estatal, mundial, que te diga reconduce tu vida por aquí. No cabe duda que esto es un cambio social, un cambio de mentalidad y una actitud que hay que tener nueva ante la vida. Como bien decía antes del famoso escritor, compañero mío y camarada, de que tenemos que reconvertir nuestra vida. Para eso hay que modificar puestos de trabajo, porque claro, en cuanto se habla de todo esto, ya están los puestos de trabajo por medio. Claro, Amazon, ¿cómo se va a hacer de otra forma? ¿Y qué hacemos con los puestos de trabajo? Y a la gente
así le van robando la poca conciencia de clase, de cambio social y de forma de vivir que vaya adquiriendo. El tema del cambio climático es un tema complejo, difícil y yo incluso creo que es imposible porque los intereses a la vez se posicionan enfrente del trabajador. Es decir, ¿y qué hacemos con todos estos puestos de trabajo que está moviendo esto? Y a partir de ahí, pues pasa como en muchos pueblos ha pasado. Se ponían nucleares porque les daban dinero y les sacaban de la miseria. ¿Y ahora qué hacemos con las nucleares? Pero mientras tanto es que son 200 puestos de trabajo, son 300, o aquí en Barajas pasando los aviones de noche, pagamos tanto, por no hablar de París. Es decir, el tema es tan complejo y tan de sentido común y tan de asumir que tenemos que dar un viraje en nuestra forma de vida y el capitalismo no está dispuesto a eso, que bueno, que lo hablaremos entre nosotros. Hombre, yo he hecho mi vida en La Pedriza, he tenido caravana en La Pedriza, mis mejores años son de allí, por eso tengo una conciencia de clase, pero soy consciente que tengo que tener un cambio social y de vida radical, pero también a la vez digo, oye, es todos a una, porque si no yo sola no hago nada, obviamente, porque además todo cambio va a repercutir en nosotros. Y esto, o los de arriba toman conciencia de que ellos también están en peligro, y sus gentes y sus familias, o esto no se mueve, compañeros. Yo agradezco profundamente a Luis y me gustaría que volviese otro día ampliando más, porque es que es, bueno, pues es sensibilizarte más sobre este tema y, bueno, tener muy claro lo que defiendes. Así que, insisto, Luis, muchísimas gracias. Bueno, soy yo quien tiene que daros las gracias. Respecto a los paneles solares, en Euskadi sí que hay ayudas y se podría decir que generosas. Yo conozco casos que las han puesto y dicen que en 5 años amortizan la inversión. Perdón, decía que en la Comunidad de Madrid no. Bueno, ya sabemos lo que pasa en Madrid, ¿eh? A ver, dada la hora que es, que tenemos 2 palabras pedidas, entonces por favor que no pidáis más, que si no el pobre Luis no va a querer volver otro día. No, yo no tengo problema. Vale, vale. Muy bien, nos has abierto la puerta, ya sabes que tienes que volver. Fuencisla. La verdad es que sobre el papel resulta muy cómodo que nos pongamos a hablar y digamos que tenemos que decrecer. Pero luego en la vida privada eso ya es otra historia. Y sigo pensando que lo que hagamos nosotros es como no sé, como una motita entre lo que tienen que hacer las grandes industrias. Pero aún así, creo que a veces somos un poco, no sé, de doble cara, vamos, en una palabra. Porque una de las cosas que el gobierno ha dicho y ha decretado es que se bajasen la temperatura en los organismos públicos. Y de hecho, pues mi amiga que ha comprado una caldera, se la han comprado porque no es el piso, pues tienen ahora un sistema por el cual, pues con 15 grados salta. Pero si no, o sea, si tienes menos de 15 grados, salta el termostato, si no, no. Yo no sé si os acordaréis de cuando éramos más jóvenes. Yo creo que una de dos, que la única ventaja que podríamos tener con el cambio climático es que nos acostumbremos a los cambios de temperatura, pero sin tener que estar dependiendo tanto ni de los aires acondicionados, ni de las calefacciones, ni mucho menos, algo como mucho más natural. Y yo vivo en Segovia, que tampoco se puede decir que esto sea el paraíso del calor, este verano. Pero que es impopular que se hable de cambiar
la manera de consumir material tan importante como es la energía. Y en cuanto a los molinos de viento, aquí hay algunas ecologistas que yo conozco que se enfadan mucho porque dicen que podían ser más pequeños, que se llevan a los pájaros por delante, que terminan con toda la fauna y que el sistema ya existe. ¿Qué sabes de eso, Luis? De molinos de viento más pequeños. Sí, sí, ahora son enormes, hasta de 150 metros de altura. Y pasas por debajo y parece que hay un avión en vuelo rasante, hace un ruido enorme. Has comentado cuando éramos niños, el frío que pasábamos, ya lo creo que sí, el ladrillo, la botella de agua caliente, llevar a la cama, pero tal vez por eso ha aumentado la longevidad, por eso vivimos tanto, porque es que cuando se pasa frío es como un estado de hibernación, nos conservamos mejor. No tiene sentido tener las calefacciones o sea, a todo lo que dan, salvo que tengas una persona enferma que no se puede mover. Eso a lo mejor sí que requiere más calor. O con los aires acondicionados 3/4 de lo mismo. Yo creo que si no aprendemos a manejar las temperaturas como nos vengan, dependiendo de la energía, vamos mal, porque estos me parece que no se bajan del burro, con perdón de la expresión, y no hay manera de que cambien sus políticas económicas. Ángel. No, quería puntualizar un poco eso que hablé antes y con Concha que dice que no podemos hacer, que nosotros con nuestra actitud podemos hacer mucho en la vida para todo, y eso de que Amazon, claro, se van no sé cuántas personas, tendríamos que pensarlo mucho, cuántos puestos de trabajo ha destruido Amazon y cuántas empresas pequeñas, cuántos autónomos. O sea que a lo mejor porque se destruye Amazon, igual ganamos el doble de personas y de empresas. O sea, que es nuestra actitud. Seguimos protestando, pero pedimos por Amazon, por el otro, y Maroto el de la moto. Y queremos aguacates y papayas y frutas que en España no estaba preparado. Y las seguimos con unas cosechas ahí arruinando el agua de todo el Mediterráneo. O sea, que sí podemos hacer con nuestra actitud, lo mismo que en política, podemos hacer mucho con nuestra actitud. Nada más era eso. Concha. A ver, compañero Ángel, yo he demostrado y estoy haciendo mucho a título personal, ¿vale? Tengo mis placas, voy con Amazon, no se me ocurre entrar en una empresa de estas de ropa baratísima porque no, por un tema de conciencia, ni todas las que están creciendo. Yo me refiero a que el discurso que se echa desde arriba, y es un discurso bastante conocido, y insisto, mi marido ha trabajado en nucleares, y cuando se ponía una nuclear, sí, pues ya sois dos, industrias petrolíferas, cuando se ponía una nuclear y el ligero pueblo se levantaba, pues hablando de los puestos de trabajo que daban, automática en pueblo decía Siguana, porque cuando se habla de puesto de trabajo, automáticamente el pueblo pierde el sentido común. Y me refería en eso con lo de Amazon. Cuidado, no toquemos Amazon, porque fíjate los puestos de trabajo que puede estar en la calle. Yo no lo decía con sentimiento propio, lo decía el sentir de la gente que es. Porque si hablamos de los comercios de ropa barata, eso sí que es una conciencia de clase individual de cada uno. Boicot, como no ver Telecinco o no ver lo otro. Y si todos nos dirigiésemos en cierta medida por ese camino, algo se notaría. Es decir, de momento, incluso eso sí que sería algo de los consumidores.
Pues de los consumidores, mujeres, hombres o niños. Boicot a Amazon. Oye, yo vivo en una urba que es que aquí a los vecinos les traen hasta agujas para coser. Bueno, es una vergüenza, es una vergüenza. Y eso sí que son actitudes individuales y que podemos sacar adelante. Y hay otras que mire usted. Hay que ver el cartón que se está acumulando aquí en Las Rozas, pues nos han puesto todos de estos contenedores bonitos, maravillosos y tal, que tienen que venir una vez al día los camiones a retirar el contenedor de cartón. No os podéis imaginar. Pero ¿cómo se puede permitir eso? Aparte de lo que nos ha encarecido ese sistema de recogida, el destrozo de cartón que hay. Es que es un escándalo. Y eso sí que son actitudes individuales. Reflexiones que cada uno tenemos que hacer. O mensajes que tenemos, o campañas, que también, ¿por qué no? Pues lo podemos asumir los pensionistas. Vamos a lanzar una campaña ahora. No se te ocurra decir de no comprar Amazon, porque ahí tienes en pie de guerra a los chavales que van a por nosotros. Es decir, que el tema es complejo. Complejo. A eso me refería yo, que cuando hablas de puestos de trabajo, ¡puf!, sal corriendo que te las llevas todas puestas. Nada más. No, sí, estamos de acuerdo, y más luego habría que ver el reciclaje de ese cartón, cómo se hace, que habría que ir a esos puntos. Marian. No, que me estaba escuchándole a Concha y a Ángel y me venía a la cabeza algo que pasó hace tiempo y que todavía puede estar pasando. Mira, primero, en relación a Amazon, yo vivo en un edificio en que mayoritariamente todos peinamos canas, salvo un par de vecinos que son gente joven. Son los que llaman a Amazon. Y te digo porque soy una de las encargadas de recoger sus paquetes cuando ellos no están en casa. Son una gente, seguro que concienciada, comprar Amazon. Es una forma de vida como muchas otras. Las cosas no se cambian de un día para otro. Nosotros hemos vivido el mayor cambio seguramente en cuanto a una generación que lo que decíais antes, ha pasado frío, ha usado botellas de agua, ha usado ladrillos y ahora pues tenemos calefactores, calefacciones, sistemas de calor, sistemas de frío. Creo que nosotros sí que hemos vivido ya el gran cambio sin darnos cuenta. Y en cuanto a lo que hablabais de trabajo, yo recuerdo, aquí miro a Luis y José Ángel fijo, porque además ellos han trabajado en la margen izquierda, cuando estaba a pleno rendimiento de los hornos, y aquí nos cubría una especie éramos una especie de Londres en pequeñito, con una eterna nube de humo o de una cierta atmósfera siempre pegajosa que nos ensuciaba los edificios, la ropa. Bueno, de esto no es solo leyenda urbana, hay miles de historietas, ¿no? Bueno, pues esto pasó y yo recuerdo que en un momento, pues hablando con una vecina mía muy mayor, una mañana me dice, qué pena, que fíjate cómo he hecho yo en falta aquellos humos de toda la vida. Y le digo, ¿cómo que echan falta los humos de toda la vida? ¿Pero qué me está diciendo? Dice, sí, hija, sí, porque eso era trabajo. Estaba hablando ya a finales de los años 80. Ella tenía en aquel momento 70, casi 80, era una mujer muy mayor. Y decía, tú no sabes bien lo que era ver toda esta carretera llena de gente que iba a trabajar, que cruzaba la ría para un gasolino para ir a esas grandes fábricas. Y se lamentaba, y os estaba oyendo, se lamentaba de, fíjate, ¿cómo he hecho falta los humos? Pues es que no podemos conciliar toda la vez. Vivimos muy bien, por lo menos en esta parte del mundo no se vive tan mal, algunos vivimos hasta mejor que otros, y luego hay gente que le va a dar igual. Y la gente joven, por muy concienciada que sea, está en otra página. O sea, tienen que trabajar, tienen que pagar una hipoteca. Ya te digo, yo en esta casa lo veo claro, los únicos que compran Amazon son los jóvenes. Y lo sé porque cojo los paquetes. Los viejos o por falta de hábito, o por falta de costumbre, o porque vamos a la tienda de al lado, no compramos, o igual no queremos, pero esto está ahí. Es una contradicción con la que tendrán que enfrentarse las siguientes generaciones. Hasta ahí llegamos nosotros. Bien, pues no hay más palabras pedidas, con lo cual darle las gracias darle la palabra aquí a Manuel, no sin antes decirle a Luis que se prepare, que tiene que volver, pero vamos, pero sí o sí. No vale uno por respuesta. Os vuelvo a hablar de montañas. No, hay más temas que montañas, hombre. Aparte que te digo una cosa, con todas las imágenes que has traído y todo lo que has hablado, la verdad se ha dicho que yo me apunto, ¿eh?
Eso te lo por seguro, yo me apunto. Adelante, Pues Manuel. esas imágenes son las que tengo digitales, de diapositivas de 50 años antes tengo miles. Ya me imagino, ya. ¿Son todas tuyas, Luis? ¿Mm? ¿Todas las fotos las has hecho tú? Menos las de blanco y negro, que son antiguas, claro. Ya. Son de hace un siglo. Chulas, sí. Sí, hombre, vamos a ver, Marian, que hace un siglo no fue a sacar las fotos, está claro. No, eso ya, hasta ahí me da. Hasta ahí me da. Somos todos ya gente madura, pero no tanto, claro. Bueno, como dice Luis, como nos conservamos en el frío igual. Es verdad. Yo no soy madura, yo soy vieja. Congeladitos. Eso sería. Eres un bombón. Bueno, pues nada, agradecer de nuevo a Luis esta conferencia, esta exposición. Ha sido muy satisfactoria, ha sido un debate también muy ameno. Hemos tratado de distintos ángulos este problema del cambio climático. José Ángel ha apuntado cosas también importantes de lo que sucede en los países que están en vía de desarrollo, o ya están en desarrollo, pero que van a seguir, ¿no? Y que, por tanto, piden que también el derecho a llegar a unos niveles de bienestar como tenemos en los países más desarrollados. Entonces, eso es un dilema y un debate que tenemos ahí abierto. Quizás lo que decía Concha también, ¿no? Y Ángel, ¿no? Que hay una cosa que es actuar en individual, pero pensar en global, ¿no? Entonces, quizás sea ahí un poco el quiz. Y por último, creo que también la sociedad civil organizada es quienes, como siempre, los movimientos sociales y demás podemos impulsar y tratar de cambiar el rumbo a esas políticas y exigir la participación ciudadana a los gobiernos, no una participación ciudadana sobre papel, sino una participación ciudadana real, donde pongamos, aportemos y digamos cómo queremos que se hagan las cosas. Bueno, pues vamos a seguir nuestras conferencias y este próximo viernes tenemos un cineforum con una película que todas las personas, yo no la he visto, pero todas las personas que me han comentado sobre ella es impresionante, porque se llama Argentina 1985 y trata de las vicisitudes que han tenido el equipo de la Fiscalía de Julio Staserra en Argentina, donde se propuso y consiguió acusar a los altos mandos de la sangrienta dictadura militar argentina, el famoso juicio de las juntas. Una envidia sana de que en España esto no haya ocurrido, de llevar a los tribunales la sangrienta dictadura franquista. Entonces, bueno, esta película yo creo que está bien. Vamos a hacer el Cineforum con nuestro debate y bien, pues yo creo que nada más. Aquí lo dejamos para el próximo viernes. Os lo recuerdo, la película Argentina 1985. Y nada, un abrazo y ya hasta el viernes que viene. Muchas gracias. Venga, hasta el viernes. Ahí para la compañera que ha dicho que es vieja, que no es vieja, que es usada. No, que lleva muchos años. Que lleva muchos años siendo